tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En esta tarde la Academia del Plata se honra en incorporar como académico de número al doctor Enrique Díaz Araujo. Corresponde destacar que el nombramiento del doctor Díaz Araujo obedece a la valoración que hicieron los señores académicos sobre sus relevantes méritos intelectuales, a la vez que por sus cualidades humanas honorables. Doctor Díaz Araujo, en nombre de los miembros de nuestra academia tengo la satisfacción particular de expresarle la más afectuosa bienvenida, las más cordiales felicitaciones y entregarle el diploma que es testimonio del reconocimiento y consecuente compromiso que asume. La disertación de presentación de nuestro nuevo miembro estará a cargo del académico doctor Rafael Brady Obey, a quien dejo en el uso de su palabra. Muchas gracias. Es para mí un gran honor presentar a un académico con la magnitud del doctor Enrique Díaz Araujo. Mis palabras van a ser breves porque lo que se espera siempre es escucharlo a él. No obstante, para realizar un esquema me salieron como base 30 páginas, pero no se asusten, voy a leer los títulos nomás. De la biografía, ¿qué datos nos interesan? Nos interesan los datos que después se van a ver en su obra de historiador, que es lo principal. Es mendocino, nació en el año 1934, de familias de mucho arraigo en Mendoza, los Díaz, los Araujo, los Vargas. Está visceralmente unido a la figura sanmartiniana, como muchas figuras cuyanas. Como rasgo importante de su historia familiar, a la cual dedicó 2 libros, a los Araujo y a los Vargas, es el pariente de él, Miguel Vargas, fue un joven cadete de 16 años que acompañó a San Martín y murió en Talcahuano, en la batalla de Talcahuano. Estos datos lo marcan a fuego. Él queda siempre ligado a la figura de San Martín, que dedicará muchos libros, y a la causa de San Martín, que es la mejor forma de honrarlo, que es la independencia de América. Ambos objeto de la guerra contracultural. La formación de él fue la formación de un patriota, en el sentido de que cumplió, por la providencia, los 3 o 4 requisitos que exigen los formadores de los dirigentes en los países como Inglaterra o antes como España. Es decir, exigen una formación profesional, por ejemplo en este caso abogado, una formación humanística, porque las humanidades ayudan a la percepción del fin y dan una visión para los que van a conducir justamente seres humanos o enseñar a seres humanos, y una formación militar para formar el carácter. Bueno, estos 3 rasgos se cumplieron en su formación. Se recibió como abogado en la Facultad de Derecho de la Nacional de La Plata. Ahí mismo hizo cursos de historia con maestros destacados como Stephen Soler, a los cuales los recuerda en el prólogo alguno de sus libros. Y además se preocupó de completar esta visión, que podía ser positivista en esa época, acercándose como pudo al gran movimiento de los cursos de cultura católica que rescataban el tomismo. En ese caso estaba en La Plata Monseñor Blanco, que fue también muy importante, que fuera rector de la UCAD. Y a partir de ahí conoció todo ese mundo de Buenos Aires, con los cuales se alimentó por lectura. Dentro de esos maestros no mendocinos, que son muy importantes también, puede estar, por ejemplo, Irasusta,
al cual dedicó libros muy importantes. El liceo también reafirma su personalidad sanmartiniana, porque el liceo militar era como la idea original, era restablecer la Orden del Sol que está en el escudo del liceo. Eso que puede ser mero símbolo, estar en el mundo de los distintivos, para él fue una misión que lo marcó a fuego. Otro gran formador de él, además de estas formaciones clásicas en las que él se buscó, es el clima cultural de Mendoza, que haré una afirmación, y es uno de los más elevados del país. Yo durante 30 años fui evaluador del sistema universitario. Bueno, si le diéramos al nivel universitario del país 6 puntos, Mendoza tendría 7. Y en humanidades es muy destacado, y eso se refleja aún en la Universidad Nacional, que no cayó del todo en la guerra contracultural. Es decir, es un lugar donde todavía hay profesores destacados de pensamiento clásico. Mencionemos, tengo 30 nombres acá, pero me llevaría mucho tiempo. Voy a nombrar a Guido Suárez Ramos, a Cardoso Viritos, a Pedro Santo Martínez, a Enrique Zuleta, a Calderón Bouchet, dentro de 30 más de esa magnitud. Se casa en primeras nupcias con Carmen Juan Valdés, de la cual tiene 6 hijos, y uno sacerdote que está presente aquí. Pasemos ya a la vida profesional. La vida profesional era la que estaba marcada por su formación. La carrera judicial brillante, fue juez de cámara a los 40 años, ya estaba como juez, y al mismo tiempo la carrera de maestro docente en la universidad. Docencia de grado, de posgrado, investigación y extensión. Una vida plenamente académica, no solamente dar clases. Investigar sobre todo, transmitir lo que investigó, ¿no? Y difundir y hacer de eso una militancia, una forma de vida y de evangelización también. Este periodo de docencia y de ejercicio de la judicatura, o de la carrera judicial, termina en el año 83, donde ya es puramente académico, y dice él que el sectarismo ideológico lo llevó a malvender su casa, a renunciar a su trabajo judicial, a separarse de su familia y a tener que elegir el extranjero. Fue recibido por universidades importantes de Chile, donde hizo importantísimas investigaciones fundamentales para él. Una de las cosas importantes de la carrera de Díaz Araujo es darle la importancia que tiene a nuestro vecino chileno. Voy a dar 3 razones, o 4, y dejo lo demás para la consulta de sus obras. 1. Siguió el mismo esquema, ¿no? Independencia, anarquía, después de independencia, gobierno fuerte, luego, y después procesos de institucionalización. Bueno, él estudia el gobierno de Portales, que es una de las causas de que los chilenos tengan clase dirigente. El mismo expediente paralelo era el de Rosas, pero acá tuvo otra derivación. El segundo dato importante es los exiliados en Chile durante la época de Rosas, que fue importantísimo porque ahí se pensó el país que vendría con la organización, y él rescata 2 figuras muy importantes: Facundo Zuviría, el abuelo de Hugo Guas, que recordábamos hace un mes, y Fragueiro, un economista importantísimo, de modo que la organización, y lo estudió en Chile, sobre los documentos, sobre la fuente y en los más altos niveles académicos. La organización del país está estudiada, como en general toda su obra, llenando los vacíos, porque sabemos muy poco de historia argentina, pero sobre todo muy poco de la organización. Urquiza ganó la batalla de Caseros, que después vino la Constitución, que las bases de Alberti, y de ahí nos pasamos al 80. Y en esos países, en esos años se organizó el país. Acá él rescata 2 protagonistas muy importantes. Y por último,
en nuestra época reciente, importantísimo por dos guerras que vinieron de Chile, o que son la guerra subversiva, donde él estudia el arendismo chileno y prueba ahí cabalmente que fue una guerra insurgente continental dirigida por generales logísticos, etc., y apoyada por grupos sediciosos locales, la de toda América. Por lo tanto, hubo crímenes de Estado, pero fueron el verdadero ataque y guerra estatal fue de esa maniobra de guerra subversiva internacional cubana, con fuerzas auxiliares locales. Esto es totalmente novedoso. Y otra cuestión importante es que en Chile tuvo origen Flaxo, que después se instaló acá, que siguió la guerra que estamos padeciendo, de la guerra cultural. Por lo tanto, por estas cuatro razones, me parece que es muy importante la visión que tiene Díaz Araujo continental de nuestra verdadera historia, que es la de hispanidad, no localista. Bueno, la obra del investigador es tremenda y ya en el segundo periodo, que llega hasta el fallecimiento de su primera esposa y su traslado a La Plata, donde contrae luego nupcias con la señora María Delia Wiesel, que está presente. También una importantísima figura, pero de las letras. Esto inicia ya la etapa que está vigente en este momento, donde produce obras importantísimas, 3 volúmenes de la historia de Mayo, 3 volúmenes de la historia de San Martín, 1 Los Chatarreros más 2, toda la historia de la subversión en 6 libros distintos, la guerrilla en sus fuentes, etc. Guevara, el sandinismo nicaragüense, el arendismo chileno, que todavía no ha terminado, está por terminado el 4º volumen, pero sin explicar. Esto es fundamental también para la historia. Bien, ahora tratemos de ver su obra y algunos hechos relevantes como distinciones que ha tenido. Él menciona 2 y yo menciono 4 distinciones. Las 2 que menciona él es estar miembro de la Junta de Historia de Mendoza y el premio de UDEVA por el libro sobre José Hernández, que escribió en los primeros años de su vida, que fue premiado y publicado por UDEVA. Las 2 que menciono yo, que son hoy 3 más, con el ingreso a la academia, son el viaje a Roma en el 2010, invitado por el Vaticano a un congreso de juristas por los 200 años de América, de la independencia de América. Invitaron 3 personas al padre Sáenz para que hablase en ese congreso de juristas hispanoamericanos sobre los religiosos en la independencia, que habló del padre Castañeda, a Enrique Díaz Araujo, que habló de la religión de Bolívar y San Martín, y a mí, que hablé de las relaciones de la Iglesia y el Estado. Las conclusiones estuvieron a cargo del cardenal Rabasi, que en ese momento arzobispo, pero ahora cardenal de la Comisión de la Cultura, y de Enrique Díaz, fueron las 2 últimas personas que hablaron. La otra gran distinción que tuvo fue, uno de sus libros principales fue La Guerra Cristera. Hay que recordar que los cristeros fueron tenidos como criminales y sediciosos. Hubo toda una campaña para hacer verdad sobre ellos, sobre estos verdaderos mártires, y la última batalla de la Guerra Cristera fue en el año 2005, cuando el sumo pontífice los beatificó a los criminales sediciosos. Eran, lo digo irónicamente, Anacleto González Flores y compañeros mártires. Hubo un gran congreso en Guadalajara, Jalisco, y al culminarse esas jornadas se produjo la beatificación en el estadio de Jalisco
y ahí estaban invitados los argentinos, el padre Sáenz, que tenía un libro sobre Anacleto González, el principal mártir, y Enrique Díaz. Fue realmente, ponía piel de gallina, ¿no?, ver cómo la Iglesia, a pesar de la actuación defectuosa que tuvieron algunos obispos con los acuerdos, etc., la verdadera voz de la Iglesia es cuando se pronuncia ex cátedra, como en una canonización. Y es a perpetua memoria, pensar que eso es para siempre, ¿no? Así empieza el decreto, a perpetua memoria. Enrique Díaz habló ahí con los hijos de los mártires, con la hija de Mendoza, que le dio una reliquia del santo, y le contó cómo había visto que lo mataban al padre a 2 cuadras de su casa, cómo había encontrado el cadáver. Bien. Estas son 2 distinciones que quería mencionar. Me refiero ahora rápidamente a las claves de su obra histórica para dar un común denominador. La historia es, según Cicerón, testigo del tiempo, luz de la verdad y maestra de la vida. A mí me parece una premonición pagana de la Trinidad, ¿no? Testigo del tiempo, es la memoria, es, según San Agustín, el Padre reflejado en la conciencia humana. Luz de la verdad es el Logos, es el Hijo, y maestra de la vida es el amor, memoria del ser, idea del ser, presencia del ser. En la primera lista yo pongo toda la obra histórica cronológica, en el importantísima, que tiene un preámbulo en la Biblia y después arranca desde el descubrimiento de América hasta acá. Cubre todos los hechos principales, la independencia, el 25 de mayo, la organización, el radicalismo, el peronismo, el GO, la guerrilla hasta nuestros días. La segunda es la idea, la historia de las ideas, que ha sido profesor de la historia de las ideas políticas, que es el Logos. Aquí él empíricamente actúa con la cosmovisión cristiana recibida de sus maestros, pero él elabora luego su propia teoría clásica, que como se puede ver en el libro que dedica a Gilson, que es el fundamento, ¿no?, de este aspecto de él. Y por último acá vienen las grandes obras de guerra ideológica, Ingenieros, el marxismo, el problema del maritenismo, y una cantidad, el evolucionismo, una cantidad de aportes a la historia de las ideas, que influyen en los actos, por supuesto, humanos. Y por último, el amor del ser, que es el bien, el problema del bien en el actuar, y en el bien que le interesa a un historiador es el bien común político, que es el sol que rige el derecho, la política y la economía. Estos 3 aspectos se ven principalmente en su obra. Bueno, creo que con esto conviene ya escuchar al autor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rey. Seguidamente, el doctor Enrique Díaz Araujo pronunciará su discurso de incorporación que versará sobre el laicismo finisecular. Doctor, escuchamos. Señoras, señores, antiguos y jóvenes amigos, hoy, 3 de mayo del 2017, tengo el alto honor de incorporarme a esta Academia del Plata a propuesta del doctor Rafael Brey de Obeid, aceptada por los distinguidos miembros de la corporación que dignamente preside el doctor Ludovico Videla, para ocupar el sillón que perteneciera a Juan Carlos Zuretti y para exponer sobre el tema el laicismo en la Argentina. Detengámonos un momento en estos datos. La Academia del Plata, antes Academia Literaria del Plata, fundada el 20 de abril de 1879 en el Colegio del Salvador de la ciudad de Buenos Aires, fue creada con el propósito de promover todas las manifestaciones de las ciencias, las letras y las artes que den testimonio del pensamiento católico en la vida cultural argentina. Cuales pusieran 2 de sus egregios fundadores, Emilio Lamarca y José Manuel Estrada,
iba a ser una tribuna activa de defensa de la fe católica, y en especial contra el avance liberal positivista. Decía antes que quien me propuso fue el doctor Rafael Breide Obey, abogado, profesor de letras, doctor en filosofía, profesor de recursos naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos libros, algunos de los cuales me tocó presentar, sobresaliente director de la revista Gladius, que está por alcanzar el número 100, es decir, una de las publicaciones católicas de alta calidad, de más larga duración en el país, además de la fundación editorial del mismo sello. Rector emérito de la UCAL, gracias a cuya gestión al frente de esa casa de estudio, fui contratado para enseñar e investigar en disciplinas históricas. Referente a las palabras que acaba de pronunciar el doctor Rafael Breide Obey, en su presentación, aparte de agradecerlas mucho, no puedo menos que aclarar que sus elogios son excesivos, dada la larga amistad que nos une. Respecto del señor presidente de esta entidad académica, debo indicar que el doctor Ludovico Videla, muy distinguido economista, ha sido varias veces decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. En el agradecimiento a su persona, incluyo a los miembros del Consejo y a los demás señores miembros de número por haber aceptado que ingresara en esta noble academia. Luego de lo expuesto, es mi lógica obligación rendir breve homenaje a quien ocupara este sillón, don Juan Carlos Zuretti, longevo y proficuo educador, quien el 9 de agosto del 2005, a los 98 años, murió en esta ciudad de Buenos Aires, donde había nacido en 1907. Personalidad notoria, dada la gran difusión de su historia eclesiástica argentina, aparecida en 1945 y reeditada en 1972, y de los manuales educativos Zuretti y Peñalosa. Pues Zuretti, que se había graduado en Pedagogía en la UBA, fue profesor de las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina, de Rosario, Tucumán y La Plata, fundador de la Junta de Historia Eclesiástica, del Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica y de la Acción Católica Argentina. Autor de libros importantes, tales como Belgrano, sus relaciones educativas, el General San Martín y la cultura, Historia de la cultura argentina y algunas corrientes filosóficas de la Argentina durante el período hispánico. Juan Carlos Zuretti fue discípulo del recordado padre Guillermo Furlon, y junto a él, y el no menos notable padre Cayetano Bruno, fueron los tres grandes expositores de la historia religiosa argentina. Lamentablemente, esas obras tomaron como límite temporal los años de la década de 1930 a 1940. Señalo esta circunstancia porque antes, siguiendo estos libros señeros, la consulta de clérigos y laicos sobre el pasado religioso era pacífica y provechosa. Sin embargo, a partir de la publicación en 2009 de la historia de la Iglesia Argentina desde la conquista hasta fines del siglo XX, de la que eran autores Doris Anata y Roberto Di Stefano, la materia dio un giro copernicano. Con diversos auspicios se instaló la teoría que ellos denominaron del mito de la nación católica, conforme la cual la fe cristiana de la nación argentina sería un invento pergeñado en los años de 1930 por prelados fundamentalistas y militares fascistas, con vistas a justificar su política presente. La difusión de esta tesis, cuya finalidad práctica apunta a la derogación del artículo 2 de la Constitución Nacional, ha sido enorme. Decenas de investigadoras con monografías que versan sobre temas minúsculos han poblado el círculo mitológico, contando incluso con el asentimiento de profesores de la Universidad Católica, amén del entusiasta apoyo del periodista Horacio Berbisky, enemigo visceral del cristianismo. En este estado la cuestión es cuando más nos apenamos por la ausencia de una pluma tan ilustre como la de Juan Carlos Zuretti, que sin duda hubiera contribuido a despejar el panorama historiográfico de inquinas sectarias. Y ese desagrado también es parte del homenaje que me cabe tributar a quien ocupara el sillón que ahora se me otorga a mi humilde persona. Bien, que conste, la deuda de gratitud con Zuretti es cuanto pedimos. Y sin más dilaciones pasamos al tema de la conferencia, es decir, el laicismo en la Argentina. Para definir el laicismo con las menores palabras posibles, acudimos a la encíclica Quas Primas, cuando señala que el laicismo es la peste que hoy infecciona a la humana sociedad,
Juzgamos peste de nuestro tiempo el llamado laicismo con sus errores y abominables intentos. Es un tipo de irreligiosidad engendrado por la modernidad que no reconoce a Jesucristo como Rey de las almas y de las naciones. El Estado y la sociedad sin Dios, la vida pública de un país de la cual el Creador está ausente. Pretende que la sociedad quede en las únicas manos del César, colocando las leyes humanas por sobre la ley divina. La religión, en su proyecto, debe ser confinada al plano de la conciencia individual y la laicidad promovida al rango de religión del Estado. Tal teoría se remonta a la Ilustración del siglo XVIII, que impuso la idea de que la religión no constituye más que una opinión, entre otras. Toda verdad sería subjetiva. Decreta fanático todo pensamiento basado en dogmas, en la verdad revelada. Disocia la fe y la sociedad. Ignora la objetividad de la revelación que religa necesariamente al hombre con Dios. Funda una antropología antropocéntrica, negadora del cristocentrismo, que luego deviene en antropoteísmo. Recuerden lo de Feuerbach, Homo homini Deus, es decir, el hombre es un Dios para el hombre, que renueva al sofista griego Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Curiosamente, a un tiempo, mientras niega a Dios, pretende ser moral, ignorando cuando menos aquello de Fyodor Dostoyevsky, que puso en boca de Iván Karamazov: si no hay Dios, todo está permitido. El laicismo en especial elimina a Dios de la educación de los niños y quiere reemplazarlo por una pedagogía apodada neutral, que de hecho fomenta la irreligión. Bien decía José Manuel Estrada que la escuela neutra es una invención masónica y liberal. Prescindir de Dios es negarlo. La escuela sin religión satisface solamente a los que no tienen ninguna. El Estado sin Dios es un Dios-Estado. La escuela neutra no es una escuela de paz, es una escuela de guerra a Cristo. Dado que la escuela es una institución auxiliar de la familia, el laicismo primero opera contra la familia, tornando esta institución en un contrato civil resoluble, es decir, imponiendo el matrimonio civil y el divorcio vincular. En la República Argentina tal sistema se instaló en 1880, durante las presidencias del general Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman, impulsado por el ministro de ambos, Eduardo Wilde, con el Congreso Pedagógico de 1882, la Ley 1420 de Educación Común, con los artículos 8 y 12 del Decreto Reglamentario de 1885, la Ley 1505 de Registro Civil, ambas de 1884, las leyes 2393 y 2681 de Matrimonio Civil, de 1887 y 1889, la Ley Laínez número 4874 de 1905, nacionalizadora de la Ley 1420, y el proyecto de Ley de Divorcio Vincular de 1902. Con esa legislación, observó José Manuel Estrada, se desarrolló el programa masónico de la Revolución Anticristiana. Un punto neto y categórico del sentido de esta legislación lo estableció el célebre funcionario laicista Pablo Pisurno, cuando en una locución de 1905 en Córdoba aseveró que sería inexorable y castigaría severamente a aquellos maestros que nombraran siquiera a Dios en las escuelas fiscales. Dios, el innombrable. De esa manera el laicismo en este país se convirtió en una especie de religión estatal. Con una de tantas paradojas se dio en un país tradicionalmente católico, con un pueblo mayoritaria y subsistentemente católico, gobernado desde un estado agnóstico o ateo. Acabamos de mencionar una entidad, una orden, silenciada y secreta, la masonería, acerca de la cual el episcopado argentino, en su declaración del 20 de febrero de 1959, dijo que su principal intento es destruir todos los fundamentos del orden religioso y civil establecidos por el cristianismo. Todo argentino debe saber que catolicismo y masonería son términos que se contradicen y se excluyen totalmente, como el Cristo y el Anticristo. Y también debe saber que el laicismo, en toda su forma, constituye la expresión ideológica propia de la masonería. Lo que mueve toda acción de la masonería es, en última instancia, el odio a Cristo y a todo lo que lleva su nombre en las almas y en las instituciones humanas. Su objetivo final es la destrucción de lo católico y de todo lo que inspira en su doctrina. Hasta ahí la declaración del episcopado. O sea, es un anticristianismo integral, que no es cosa del pasado, porque por el decreto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983
se recordó que se mantienen inmutables todas las resoluciones que reprimen la masonería. Por si existiera alguna duda de la iniciativa masónica de la legislación laica, uno puede acudir al libro famoso de Alcibiades Lapa, secretario de la Orden, quien recuerda que en 1957, al celebrarse el primer centenario de la fundación de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados, el gran maestre, doctor Agustín Álvarez, manifestó que fueron los masones quienes promovieron la discusión y aprobación de la ley de registro civil y de matrimonio civil, quienes hicieron posible la sanción de nuestra sabia ley 1420 de educación común. Fueron ellos, los masones, quienes en diversas oportunidades propiciaron la inclusión del divorcio absoluto. Entonces no inventaba nada José Manuel Estrada cuando sostenía que la escuela laica es una invención masónica y que la ley de matrimonio civil se había dictado en odio a Cristo. Creemos que esta cuestión está fuera de discusión. Pero añadamos nosotros que el laicismo no es solamente condenable desde el punto de vista cristiano, también lo es desde el mirador político nacional, por su condición fracturadora de la unidad cultural del país. Como veremos, es algo postizo al ser nacional, desarticulador de las estructuras espirituales de la nación. Bien ha escrito García Mellid: muchas y muy lamentables innovaciones pueden atribuirse a la oligarquía roquista, pero ninguna comparable a esta ofensiva del liberalismo anticristiano y disociador, cuyas gotas de plomo derretido han venido perforando el alma de las nuevas generaciones. Identidad nacional que se funda en la unidad religiosa. Tal como Croacia o Eslovenia son católicas, Bosnia musulmana y Serbia ortodoxa griega, la Argentina es católica, apostólica y romana. La última vez que en un censo nacional se preguntó a la población por su religión, que fue el de 1947, el 93,6% respondió que eran católicos. Por eso, para ocultar esa realidad, se suprimió en adelante la interrogación. No importa, de hecho dan cuenta a diario en los avisos fúnebres de los periódicos que en más de un 90% van precedidos por la cruz de Cristo. Con magnífica intuición, don Leopoldo Lugones, nuestro gran poeta, manifestaba en 38: nuestra escuela debe ser cristiana, digo más, imperativamente cristiana, porque la República cuenta en el mundo desde la conquista, verdadera cruzada, que la incorporó a la cristiandad. El cristianismo es para nosotros la afirmación de nuestra existencia. Excluirlo equivale a negarnos como ser espiritual. Estos países son hijos de la espada y de la cruz, pues así son por ello estas patrias, hijas preclaras de la gloria y de la fe. Magnífica definición, hijas preclaras de la gloria y de la fe. De ahí que el padre Cayetano Bruno, en su gran historia religiosa, comienza diciendo: este país nació católico. Se puede comprobar fácilmente, porque la Junta Provisional de Gubernativa, establecida el 25 de mayo de 1810, en su proclama, dice que la mueve un deseo eficaz y un celo activo y una contracción viva y asidua a proveer por todos los medios posibles la conservación de nuestra religión santa. Y esto se reiteró en el Congreso de Tucumán el 24 de marzo de 1816, jurando conservar y defender la religión católica. Tanto en la autonomía como en la independencia se reconoció y asentó la caridad católica del país. Después, en todas las constituciones, estatutos o reglamentos constitucionales, sin excepción alguna, se estableció la religión católica como religión del Estado argentino. El problema se planteó cuando en el Congreso Constituyente de Santa Fe del 53, cuando por el artículo 2 se consagró esta fórmula:
el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sostenimiento que daría lugar a un largo debate promovido por el sectarismo antirreligioso que quiso reducirlo a un inocuo apoyo económico, a pagar a los sacristanes del templo, como con sorna lo criticara Pedro Goyena en el 80. Discusión vana, toda vez que en el proyecto anexo de las bases de Juan Bautista Alberdi, que sirvió de modelo, se afirmaba la Confederación adopta y sostiene. Por último, en respecto a la libertad de cultos del artículo 18, aclaraba el proyecto alberdiano, será necesario pues consagrar el catolicismo como religión de Estado, pero sin excluir el ejercicio de los otros cultos cristianos. Es decir, no de cualquier culto, ni menos de las doctrinas ateas, anticultuales. La libertad es de cultos cristianos. En cualquier caso, para averiguar el espíritu de la ley, hay que ir al dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales. Cuando lo expuso José Benjamín Gorostiaga, el artículo establece la obligación de mantener y sostener el culto apostólico, agregando que la religión está íntimamente ligada al bien del Estado, por el cual todo hombre convencido del origen divino del catolicismo miraría como un deber del gobierno mantenerlo y fomentarlo. Es decir, que no es una cuestión económica, acá es mantener, sostener y fomentar. Y por otra parte, este artículo, que todavía está vigente, era congruente con otras normas, como el artículo 67, inciso 15, que obligaba al Congreso a promover la conversión de los indios, el 76, que exigía que el presidente y el vice pertenecieran a la Comunión Católica Apostólica Romana, el 77, que establecía que ambos funcionarios debían prestar juramento por Dios nuestro Señor y sobre estos santos evangelios, además de las normas regalistas del Patronato Nacional. Todo ello unido a la invocación del preámbulo, donde llama a Dios fuente de toda razón y justicia. Otra tergiversación absurda que ha habido, porque dice, no, es un deísmo. ¿Cómo un deísmo? Tuvieron que jurar los convencionales. ¿Y por qué lo hicieron? Por la Santa Cruz en la que se inmoló el Redentor del mundo. Juro respetar y obedecer la Constitución política de la Confederación Argentina. A raíz de esta lógica interpretación, 10 de las 14 provincias de entonces mantuvieron la religión católica como religión de Estado. En el Código Penal de Carlos Tejedor de 1865 se incluyó un capítulo de los delitos contra la religión, penándose la tentativa de abolir o variar la doctrina católica. Y el capítulo de la familia del Código Civil Argentino de 1869, elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield, remitió a la religión de Estado. No de otra forma lo han entendido todos los grandes constitucionalistas del país, comenzando por Juan Antonio González Calderón y concluyendo por Germán Vidal Campo, quien taxativamente manifiesta: sostener el culto católico ante todo es acatar el magisterio de la Iglesia. Luego el laicismo, la supresión de Dios de la vida pública del país, no tiene cabida en nuestra Constitución Nacional. Aclaro que dada la permanencia del artículo 2, sigue sin cabida. Maguer, que en 1994 se aprobó una reforma constitucional que instaló un Estado ateo. Pues ese mismo Estado que ya no cree en Dios sigue obligado a sostener la doctrina cristiana. Muy buena paradoja. Bien, con esto ponemos fin a la introducción. Y pasamos al momento en que se incorpora el laicismo, por obra, como dije, de Eduardo Wilde, que fue el autor de los proyectos y los defendió en el Congreso. Él se apoyó en autores franceses como Jules Ferry y Léon Gambetta. Se asentaba en la soberanía popular rusoniana. Por supuesto que Wilde contó con el gran auspicio periodístico de Domingo Faustino Sarmiento, ambos muy misóginos. Acá es no tenía previsto, pero voy a hacer una pequeña incursión. Decía Sarmiento que la doctrina laicista no es admitida por gente que no lee y por las mujeres que tienen la sociedad dominada. Y Wilde, en el matrimonio civil, dijo: señor presidente, no hay hasta ahora una sola mujer que haya producido una obra maestra. Ellas no son siquiera superiores a los hombres en la producción de obras de arte. No han hecho un cuadro
no han pintado, no han hecho una ópera, no han hecho tampoco una escultura, las mujeres no han hecho nada. Trabajo serio de legislación no han descubierto ningún principio. No hay en ellas una sola cosa que sirva. Bien, es una cosa bastante notable la misoginia de ambos. Y entonces se me ocurrió, no sé si estoy acertado o exagerando, que tal vez esto esté relacionado con su situación personal, porque ambos fueron engañados por sus mujeres. Don Domingo en San Juan se le comunicó, llevaba ya un año allá, que iba a ser padre. Entonces le dice a mí, hace 10 años que ella, Benita Martínez Pastoriza, me está engañando. Y Wilde tuvo una situación, una affair entre Roca y Guillermina Olivera César, que Roca dice, no nos remordió el pensamiento que lo engañábamos a Wilde, más bien éramos un terceto feliz, donde Wilde cumplía el papel de un amigo bonachón y comprensivo. Claro, cuando la cosa sí se tomó en un estado público, él resolvió el problema, lo mandó a Wilde solo a Bruselas de embajador. Bueno, esta era una pequeña digresión. Para que vayan viendo quiénes son los autores de esto, ¿no? Ellos invocaban al pueblo. Vamos a ver esta otra cosa. Al pueblo, en una época de puro fraude. Lo dirá Joaquín González en el Congreso. Nosotros somos un organismo político roído por el fraude y la mentira. Este país no ha votado nunca. Bueno, ellos en público, en la ley 1420, en la ley de matrimonio civil, el pueblo soberano. Pero hay que ver la correspondencia, lo que ha quedado de sus papeles, porque los han sido eliminados. Pero los que alcanzó a publicar Riveros tengo. Le dice Wilde a Juárez, que había estado en Europa. Encuentro esta tierra, su amigo Juárez, es decir, el gran pueblo argentino como siempre, salvaje, enconado y bruto. Guárdeme el secreto, ¿eh? Usted parece quejarse de que no hay elecciones. Nunca las ha habido, no las hay, ni las habrá jamás. Le advierto que si me dieran a decidir, yo lo haría en favor de cualquier medio menos el de la elección por el pueblo, ese animal amorfo, bruto y malo, que elegiría lo peor de su misma masa. Bueno, hay muchísimas declaraciones de Wilde, privadas todas, donde, bueno, me dice, como lo reprodujo Allende, este famoso diálogo, que es la religión un cúmulo de necedades con olor e incienso, que es el sufragio universal, el triunfo de la ignorancia universal, que es la democracia, el gobierno de los más, es decir, de los menos aptos. Él se lo decía a Juárez, y Juárez consentía porque le dice, Juárez, consultar el pueblo siempre es raro, pues únicamente tiene opiniones turbias. Estos son los que van a imponer la legislación laicista en nombre del pueblo soberano. Y por el Congreso está puesto allá en el Olimpo. Y sin embargo, Roca le dice a Juárez, no sean sonsos y no nos manden tiringos que no sirven ni para el Dios ni para el diablo. El Congreso del 80 debe estar bien compuesto, tenga bien aseguradas las cámaras y ríase de los enemigos. Esa es la opinión que tenía del Congreso. Bueno, un factor que tiene importancia, por eso yo no me voy a detener en el análisis parlamentario de la legislación laica, porque los legisladores se hicieron lo previsible, aprobaron sin chistar cuanto les envió Wilde. Voy así a ver estas otras cosas, por ejemplo, la filosofía positivista. Principalmente el hombre y lo dijo Juárez en el Congreso, el principal filósofo del mundo, dijo Juárez, es Herbert Spencer. Spencer, que tenía, dice ahí, una fe tan firme en el futuro angélico de la humanidad como en la descendencia del hombre del mono. Bueno, eran cientificistas, evolucionistas, naturalistas, monistas, materialistas y deterministas. Es decir, tenían todo el cúmulo de lo que ellos llamaban la ciencia decimonónica, que ha sido arrasada en el siglo XX por la revolución de la física, por la biología genética, por el plano atómico, por el astronómico. No ha quedado nada de esa famosa ciencia. Ellos decían que el cristianismo era oscurantista y retardatario. Si hay algo hoy retardatario son ellos. Y en ese positivismo confluirían, dice Ricaurte Soler, hubo un encuentro en esa misma filosofía positivista de la democracia liberal con el socialismo y aún con el bolcheviquismo. Otro factor fue el normalismo. Es decir,
fue una especie de catecismo escolar que se inventó en la Escuela de Paraná y de ahí se difundió. Alejandro Cort lo impugnó completamente y dice fue una imposición de sentimientos e ideales exóticos por una minoría dominante. Cort no era cristiano. Otro factor fue la inmigración masiva. En la ciudad de Buenos Aires, de cada 100 personas, 72 llegaron a ser extranjeras, es decir, 3 de cada 4. Esto es lo que el historiador socialista José Luis Romero llamó el aluvión inmigratorio. Bueno, pues desde a partir del 80, en el arco costero fluvial y marítimo que iba de Rosario a Bahía Blanca y cuyo eje central estaba en la capital, se establecieron esta inmigración que no pasó a los campos y se instaló en los conventillos urbanos, donde se crearon verdaderos reductos de colectividades extranjeras lingüísticas. Tal el caso del barrio Ceneice, de la Boca del Riachuelo. Guetos en los que se instalaron los grupos mazzinianos y garibaldinos, expulsados de Italia por actividades revolucionarias. Cuando la oligarquía liberal gobernante quiso contrarrestar las peticiones de miles de ciudadanos católicos que reclamaban al Congreso que no sancionara el laicismo, echó mano de estos contingentes de inmigrantes socialistas que avivan a Garibaldi. Suretti tiene sobre esto páginas hermosas. Y lo ha dicho también Néstor Tomás Hausa al estudiar el fenómeno de concomitancia entre las logias y estos grupos inmigratorios. Otro factor fue el influjo ideológico de la legislación francesa, en especial de Jules Ferry, que sus apologistas, como Gregorio Weinberg, entiende que fue sobresaliente y reconocible. Ferry, Combes, Gambetta, Buisson, Paul Bert, dijo Estrada, esto se nos ha metido bajo bandera parlamentaria un contrabando de guerra. Pero lo principal acá es el carácter propio de la oligarquía gobernante, es decir, liberal anglófila. No puedo entrar acá en toda una historia de ello, sino simplemente citar actores izquierdistas, como por ejemplo Milcía Despeña, marxista leninista independiente, que dice que pertenece a Roca y a Selman, Juárez Selman, el mérito de haber iniciado la racionalización de la vida civil, implantando la enseñanza laica y el matrimonio. El laicismo era la ideología inherente a la oligarquía anglo-criolla gobernante en la Argentina, producto de la creciente influencia británica en el país. Mauricio Lebedinsky, que es estalinista, es decir, es ortodoxo, dice que la postura liberal no solo fue económica, sino ideológica de la oligarquía respecto de los intereses británicos. El socialista Dardo Cuneo dice la oligarquía argentina es liberal al tiempo que es entreguista. En el mismo momento que decide una laica legislación civil que desautoriza los matrimonios, procede a llamar al capital extranjero. Y así otros autores izquierdistas. Los menciono porque si bien ellos todos lo consideran esto muy progresista, asientan el dato de la relación entre el laicismo y la vinculación con la alianza con el Imperio Británico. Bueno, y con esto damos por terminado el tema del laicismo fenicular. Mucho más que esto, que tal vez todos ustedes lo conocen, yo quiero, y me parece la parte más original de mi aporte, llama la atención sobre el grupo católico que tuvo que enfrentar esta situación. Es decir, el llamado grupo de la Unión Católica, en el que tengo anotado casi 100 nombres de esta élite. Voy a nombrar los 3 o 4 principales, es decir, Miguel Navarro Viola, Tristana Chaval Rodríguez, Emilio Lamarca, Juan Demetrio Pizarro, Pedro Goyena. Y todos ellos bajo la dirección de su líder indiscutido, José Manuel Estrada. Ellos lucharon primero en el Congreso Pedagógico del 82, crearon un movimiento orgánico denominado Unión Católica, que también fue el título de su diario, se opusieron al régimen oligárquico en forma frontal, porque hay que decir, no, esto es, hacían un problema ideológico, pero eran parte del régimen. De ninguna manera.
ellos se incorporaron a la Unión Cívica, que bajo la conducción de Alén organizó la Revolución del Parque, tras lo cual muchos de sus miembros se incorporaron a la Unión Cívica Radical, cuyos primeros candidatos presidenciales fueron los dos católicos, Bernardo de Irigoyen y Juan M. Garro, este último presidente de la Acción Católica de Córdoba. Tendencia política que predominó sobre todo en esa provincia, en Córdoba. El tomo segundo de mi obra sobre el laicismo está referido allí, porque fue notable este hecho y totalmente desconocido en general en el resto de la República. Durante años, el Comité Central de la provincia fue presidido por el padre Eleodoro Fierro, y junto con los sacerdotes José Luque, Juan Vicente Brizuela y Monseñor Pablo Cabrera, y cuyo gran mentor fuera Arturo Vaz. Arturo Vaz fue como el Estrada de Córdoba, y a la que se incorporó el primer santo criollo, el padre José Gabriel Brochero. Toda la élite católica de Córdoba se afilió a la Unión Cívica Radical. Bueno, vamos a explicar un poquito el pensamiento de Estrada, porque también esto ha sido tergiversado. Estrada empezó como liberal, pero cuando vio las condenas de su santidad León XIII a la masonería y el liberalismo, sobre todo la encíclica Libertas, cambió su posición. Y entonces esos dos Estradas han permitido que los que no quieren conocer el periodo definitivo de él se apeguen a lo primero. Pues yo voy a leer precisamente de este tiempo de la lucha algunas frases de él. Dice, cuando presenta el diario, que trabajaremos por reanudar las tradiciones cristianas de la vida de la nación. Entre los enemigos de Cristo, el masonismo y los sofismas. O entregamos el campo o nos batimos en él. No hay salida, no hay término medio entre cristianismo y liberalismo, porque no es lícito servir a dos señores. El que no está con la Iglesia no está con Cristo, y el que no está con Cristo está contra Cristo. El sacrificio es fortificante, porque engendra la austeridad y habitúa a la pobreza, es decir, se hace invencible a los hombres. Mirad al frente, ahí está el liberalismo, ahí está el enemigo. Mi elección está hecha, soy cristiano y quiero ser ciudadano libre de una libre República Argentina. No estamos fiando la suerte de la República a las oligarquías y a los oligarcas. Legistas falaces, charlatanes ignorantes, sectarios fanáticos. El liberalismo finge reyes para hacerlos esclavos. Destruye de los baluartes del pobre, destruyendo los gremios, anulando familias y desmenuzando los pequeños caudales. Se centra en el ataque a los masones. Sonríe el liberalismo por los representantes más audaces de la francmasonería. Y entonces le dicen que está atacando, que le falta caridad. Dice, no me habléis de confiarnos a la prudencia humana, ni a los liberalismos moderados, ni a los católicos acomodaticios. Hay una cosa que jamás conseguirán de nosotros los liberales, aunque tengan el poder de promulgar leyes tiránicas, que les entreguemos nuestros hijos para que ellos los prostituyan. Entonces sigue con el tema de que lo acusan, ¿no?, de que no está con la paz, que es un violento. Oigo voces pusilánimes que nos invitan a la paz. ¿Pero qué paz? Amamos la paz de los hombres de buena voluntad, mediante la gloria de Dios, que es precisamente la que el liberalismo blasfema. Y después pasa a la defensa de la tradición nacional. Se hace cargo, sí, la Unión Católica va a ser continuadora de la tradición nacional. Y dice, nuestra enseña se reduce a dos nombres, Dios y la patria. Y adoptarlo y después olvidarme. Pero armaos con ello, pelead buena batalla, que es maldito el campo del perezoso, maldito el corazón del egoísta, que es milicia la vida del hombre sobre la tierra y como días de jornalero son sus días. ¿Sabéis lo que no veo? El espíritu argentino plasmando esa masa de hombres y fuerza, ni el potente nacionalismo de otros días. Es como un perfume que se ha evaporado. Es un crimen y una insensatez borrar la historia. Nosotros las hemos borrado. Nos hemos
hemos buscado en las bolsas el barómetro de la justicia. Lamento el cosmopolitismo doctrinario, los influjos del utilitarismo yanqui, y después pasa a exaltar las virtudes necesarias. El patriotismo no es un sentimiento, sino es una virtud. Esa virtud no prospera en las masas que olvidan y abdican, que idolatran en la novedad y que cabalgan en sus ciudades a nivel de factoría, mansiones sin historia, campamentos de beduinos. No hay nada más espléndido que nuestra estirpe latina, ni en venas de seres humanos corrió jamás sangre más ferviente y generosa que la sangre española de las nuestras. Tengo el orgullo de mi estirpe, de mi raza y de mi patria. Estas palabras de Estrada me hacen acordar las de don Leopoldo Lugones, de que debíamos tener el indoblegable orgullo de ser argentinos. Y concluye con su famoso discurso, este majestuoso orador: señores, ha llegado la hora de vigilar. Mientras los creyentes han dormido, el liberalismo ha velado. El liberalismo conspira, el liberalismo impera, el liberalismo corrompe, el liberalismo nos roba a nuestros hijos. No es tiempo ya de necia indiferencia y de cobarde quietud. Es tiempo de la guerra que Cristo vino a traer al mundo. Es tiempo de vender la túnica y comprar la espada. Y después deja un lema, que va a ser su lema de combate. No nos debe preocupar el éxito. Nuestra obligación no es vencer, es luchar. Bien. La reacción del gobierno ante esta postura de la Unión Católica fue terrible. Empezó en Córdoba, donde fue desplazado el vicario capitular Emiliano Clara. Se echó a los profesores universitarios, Rafael García, Nicolás Berrotarán, Nicéforo Castellano. Se cesó en su cátedra de Economía Política Emilio Lamarca. Estrada fue echado del cargo de rector del Colegio Nacional, después de cátedras secundarias, después, por último, de la cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA. Es famoso su mensaje de despedida a los alumnos, porque ni siquiera sacaron un decreto, le comunicaron que había cesado. Y dice a los alumnos: recibí misión de enseñaros el derecho. Gobernantes abortados en los campamentos y la descomposición de las oligarquías no son jueces de mi enseñanza. No cambiéis vosotros la aureola de la virtud por ningún brillo ni seducción, si queréis ser lo que en lenguaje cristiano se llama hombres libres. La vida que comienza en el escepticismo acaba en la ignominia. Vosotros creéis en la justicia, no esterilicéis esa fe sagrada y noble de la primera edad. Servidlas, mis jóvenes amigos, con abnegación, con sacrificio, con virilidad. Que sea este mi último consejo y mi última lección. Os la doy con mi palabra y os la doy con mi persona. Y contad conmigo en todos los terrenos y en todos los teatros de donde no hay fuerza humana capaz de arrojarme, porque tengo una voluntad de hombre libre y una bandera sacrosanta. De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo haremos tribuna para enseñar la justicia y predicar la libertad. Todo pasa menos Dios, que es el que salva a los pueblos, y la justicia que los regenera. Es decir, fides intrépidas. Mientras tanto, el gobierno echaba al nuncio apostólico y creaba un largo lapso de ruptura de relaciones con la Santa Sede. Y Wilde se regocijaba. Tenemos, dijo en el Congreso de la Iglesia Católica, en la más absoluta y completa impotencia. Y así quedó la Ley 1420 asentada. Esa ley de desgracia nacional, como la llamó Nicolás Avellaneda, que fue un gran infortunio y una gran indigencia. Ellos fueron vencidos aparentemente, porque fueron destituidos, expulsados, injuriados, penalizados, pero sobrevivieron victoriosos, opositores victoriosos. Se llevaron las palmas, porque a los humanos no se les pide ganar la batalla de la fe, sino resistir sin someterse, sin rendir ni la mente ni el corazón, sin bajar la bandera. El régimen oligárquico anglo-masónico mantuvo separado el país de la silla apostólica durante largo lapso, hasta el modus vivendi de 1902, que en realidad, en mi entender, fue peor que la ruptura, porque la jerarquía eclesiástica pactó la salida definitiva de la Iglesia de la vida pública argentina. Consiguientemente, el periódico Unión Católica, falta de apoyo, cerró y sus miembros se dispersaron.
el laicismo escolar, la disolución matrimonial quedaron firmes. Tal vez sea oportuno que diga acá que, porque los han acusado de clericales. No, ellos siempre distinguieron religiosidad de clericalismo. Nunca contaron con gran apoyo clerical. Solamente 2 obispos los apoyaron y uno, Achával, fue enemigo de ellos. Y bueno, esto concluyó el ciclo, y por eso yo tengo mi 3er tomo, de desenvolvimiento laicista con la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que se ha visto como un simple fenómeno universitario, pero no lo fue. Ya les dije que Córdoba fue el centro de la reacción católica. Bueno, pues ahí el enemigo atacó con todo y consiguió en 1918 arrebatar al radicalismo azul, es decir, el radicalismo católico, la provincia, la capital y excluirlo de la universidad. De todas maneras, a mediados de 1919, antes de pasar a la abstención por el fraude que se era objeto, el Comité Central de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba reclamó que se estableciera en el programa radical el más puro nacionalismo y al catolicismo como religión de Estado. Es decir, el radicalismo cordobés genuino se hundió, pero con las velas desplegadas. Bien, ahí se consolidó la descristianización del país, época que permite fundar a la tesis de Sanata y Di Stefano, el mito de la nación católica, aunque el tiempo de ellos sean unos 40 años, frente a los 3 siglos de la dominación hispánica y los que ahí fueron entre 1810 y 1870. Pero quiero cerrar con el cierre precisamente de este ciclo, porque hacia 1920, en la década del 20, había una aparente irreligiosidad. Salvo las mujeres y los niños, ya nadie entraba en los templos. Habían aparecido los cursos de cultura católica, pero esto parecía que era un resurgimiento cristiano, pero esto parecía como una cosa de una élite. Los hombres del pueblo no entraban a los templos, se quedaban en el atrio fumando mientras esperaban que salieran sus mujeres. Todo estaba bien para el laicismo. No obstante, en octubre de 1934 se celebró en la ciudad de Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional, presidido por Monseñor Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. La comisión organizadora, encabezada por el notable novelista Hugo Guas, centró los actos solemnes en la Avenida Libertador, con un altar sobre el que se alzaba una enorme cruz blanca. Se estrenaba un himno del Congreso Eucarístico: Dios de los corazones, sublime Redentor, gobierna las naciones y enséñales tu amor. Hubo desfiles de miles de niños por Palermo. Eso era de esperar. Sin embargo, el día 12 de octubre, día de nuestra raza, se realizó la misa pontifical al pie de la Cruz Blanca y se distribuyó la Santa Comunión. Las fotos y las películas, que está todo resguardado, no dejan mentir. 500.000 hombres comulgaron en ese lugar. Escándalo mundial. ¿Cómo? ¿No era que el catolicismo estaba muerto? ¿Qué era esto? Responden Lori Sanata y Roberto Di Stefano. No es casual que la historiografía no haya dudado desde entonces en identificar el Congreso Eucarístico como el momento en que pereció el ciclo del laicismo oficial. Y el propio Horacio Berbisky, que no concede una, dice, ahí terminó el ciclo del laicismo oficial. 40 años del laicismo no habían hecho mella en el pueblo real. Quien mejor lo sintetizó fue nuestro primer novelista, don Manuel Gálvez. La noche toca su fin. Esa es una de sus grandes novelas. Estos años de oscuridad que fueron el laicismo se cerraron con el Congreso Eucarístico. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Yo no puedo responderlo. Solamente diría con mi amigo fallecido Alberto Boixadó que la Argentina es un misterio. ¿Por qué no llegaron los batallones británicos a la Plaza de Mayo tras su victoria en los corrales de Miserere? Ni los ingleses lo saben. Por eso resguardan ellos en un secreto el expediente abierto al derrotado general Baylock. ¿Por qué en el aeropuerto de Malvinas no pudo ser destruido por los bombarderos británicos en 1982? No existen respuestas racionales. En todo caso, que se lo pregunten a la Virgen de Luján. La Argentina es un país misterioso. Lo seguro es que el 12 de octubre de 1934, la noche tocó su fin.
y los católicos salieron de las catacumbas y dejaron de fumar en los atrios. En épocas posteriores ha pasado de todo, bueno, regular y malo, pero la luz que alumbró ese día continúa prendida en nuestro horizonte nacional, esperando contra toda esperanza humana. Laude Deo. Nada más, señores.